Es bueno celebrar que nos vemos. Es bueno celebrar que tenemos la posibilidad de reunirnos en el nombre del Señor. A veces tenemos como una concepción demasiado estructurada de lo que es la vida en Cristo y necesitamos celebrar un poco más esa vida. Y hoy hablaba con alguien y me decía, yo hay cosas que no siento, no importa, Dios sigue siendo Dios aunque vos sientas que es Dios o no sientas que es Dios. Y qué bueno que podamos declarar que hoy quizás no disfruto lo que tenga que disfrutar, pero Señor, sé que está en proceso el disfrute, porque lo que está ocurriendo en el corazón es que está en proceso de disfrute. Eso es fruto. Hermano, de fruto. Dar fruto es estar en proceso de disfrute. No es una tortura de Dios, es todo lo contrario. Damos fruto porque estamos disfrutando. Así que habrá un proceso, ¿sí?, en el cual hay cosas que salen y cosas que nos permite Dios acceder, pero todo es parte de vivir en su disfrute, en su deleite. Así que qué bueno que lo puedas empezar a incorporar. Hoy tenemos una palabra que, como declarábamos recién, estoy convencido que será de avance. Les voy a tener que pedir algo, y es que tengan paciencia para que podamos desarrollar esta palabra de la mejor manera. Dos cosas, les voy a pedir paciencia y, como siempre les digo, tengan la expectativa en que la palabra va a producir en nosotros ese avance de Cristo para esa expansión de Cristo, ¿sí? Tengan la expectativa, porque eso es el principal pie de apoyo en el cual uno se para que la palabra sea fructífera. Como decimos siempre, o casi siempre, si hay demanda hay oferta. Entonces, que tu corazón ahí sea, o esté, mejor dicho, en oración: Señor, quiero conocer más de vos. De eso se trata orar, como vamos a hablar dentro de un rato, de conocer más al Señor. El Señor no nos manda a orar, el Señor nos manda a disfrutar de un vínculo con Él. Después le ponemos como quieras a eso, pero necesitamos tener una expectativa alta del avance de Cristo en nosotros. Así que cuento con eso. ¿Puedo contar con eso? Sí, gracias, muchas gracias, porque es muy necesario. Hemos titulado esta palabra el intercambio. No te vamos a dar dólares ni euros, pero te vamos a dar algo. Vamos a hacer la de Pedro: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. El intercambio. Y en el desarrollo de esta expresión vas a ver por qué se llama el intercambio. Pero bueno, teneme paciencia. A ver, decímelo, te vamos a tener paciencia, pastor. Gracias, amados, muchas gracias. Sé que lo dijeron de corazón y no porque se los pedí. ¿Vieron cuando te dan un regalo? Ah, me lo diste porque te lo pedí. No, bueno, ya está. Agarrá el regalo y ya. Disfrutalo y listo. Les comento que una parte de esta palabra va a ser predicada, ¿sí? Pero hay otra parte escrita, que es más amplia. Por cuestiones de tiempo no puedo predicar todo. Es bastante extenso el bosquejo. Así que todos aquellos que quieran más profundidad no tienen más que escribir al número institucional y pedir la versión escrita. Hoy vamos a la versión sintáctica, pero está la versión escrita de esta palabra. A los que les gusta leer, tienen la versión escrita. Y a los que no, bueno, también tienen la versión escrita, pero si no les gusta leer, capaz que le agarren el gustito, ¿sí? Está bueno leer, porque cuando uno lee, fija más los pensamientos. Y ni hablar si lees y a la vez volvés a mirar la palabra, la predicación. Tenés una facilidad mayor para incorporar la palabra de Dios. Santiago capítulo 5, entre los textos 15 y 16 de la versión NBI, vamos a leer, ¿sí? Estamos con la palabra que se llama el intercambio. Dice Santiago: la oración de fe sanará al enfermo y el Señor lo levantará. Y si ha cometido pecados, sus pecados se le perdonarán. Por eso,
confiésense unos a otros sus pecados y oren unos por otros para que sean sanados. Quiero hacer una explicación ahí. La mayoría de las enfermedades tienen que ver con pecado. La mayoría, dije, no todas, pero mucho tiene que ver con pecado. No con pecados, sino con pecado. ¿Sí? ¿Qué significa esto? Con personas que están corridas del propósito eterno. Hay personas que se han enfermado y no se debían enfermar. Por eso muchas veces decimos, y bueno, por algo Dios le mandó. No, Dios no manda enfermedad. Dios no manda enfermedad para enseñar, ¿sí? Dios nunca envía una enfermedad. La enfermedad no tiene absolutamente nada que ver con Dios. Dios es un Dios que vive en su sanidad. Y Dios no enseña a la gente por enfermedad. Se enfermó, es un propósito de Dios. No, amado, eso es una maldita palabra. Una palabra corrupta. Dios no envía enfermedad, Dios no enseña a través de enfermedades. Dios enseña a través de Cristo. No habla a través de enfermedades, no habla a través de dolores, no habla a través de dolencias. Si bien a nosotros a veces nos baja un poquito los decibeles de tanta omnipotencia que a veces creemos tener, pero Dios no es Dios de enfermedad, ¿sí? Podemos usar la enfermedad a favor, pero no es porque Dios la haya enviado para enseñarnos absolutamente nada. Pero a veces la enfermedad tiene que ver con pecado. Entonces Santiago está regulando esto. Pecado es estar fuera del propósito eterno, ¿sí? Todo lo que está fuera del propósito eterno queda bajo el yugo de la injusticia de este mundo. Entonces eso puede estar ocurriendo. Quería hacer esta aclaración, no porque sea el tema central, sino porque es bueno que todos tengamos claro de qué estamos hablando. Entonces el Señor, a través de Santiago, dice: confiésense unos a otros los pecados y oren unos por otros. Es práctico el asunto. Antes de, oh Señor, no me querés sanar. No, pero ¿qué pasó? ¿Dónde estás posicionado? ¿Qué pasó? Vamos a hablar de lo que pasó. Después oramos por la sanidad. ¿Estamos claros? ¿Sí? Porque el Señor es claro. Si hubieran cometido pecado, se le perdonarán. Así que confiesen, oren unos por otros para que sean sanados. Y acá viene la parte específica, puntual. Dice: la oración del justo es poderosa y eficaz. La oración del justo es poderosa y eficaz. ¿Quién es el justo? El justo es Cristo. Y todo el que está en Cristo puede manifestar oraciones, está autorizado por Dios, está enviado por Dios a efectivizar oraciones que sean poderosas y eficaces. Decí conmigo si querés: poderosa y eficaz. Y andá repitiéndotelo mientras vas en el colectivo. Te subís: poderosa y eficaz, poderosa y eficaz. Cuando vas en el auto: poderosa y eficaz. Cuando vas caminando: poderosa. Tratá cuando vas caminando de que no te vea alguno, porque no sea cosa que después te quieran internar. Pero poderosa y eficaz. Porque no sirve de nada si yo no sirve de nada orar si yo no tengo la concepción de que la oración es poderosa y es eficaz. O sea, tiene poder, tiene peso, tiene la sustancia de Cristo, pero a la vez es eficaz para aquello para lo cual voy a orar. Así que es importante que lo tenga bien incorporado. Con esto incorporado, creo que todos lo han incorporado. A ver, ¿cómo es la oración? Vamos todavía, está incorporado. Por lo menos en la boca está. Ahora tiene que internalizarse. Con esto entendido, vamos a hablar un poco del asunto. Hay una acción de la nueva naturaleza, del Espíritu de Dios en nosotros. Hay una acción de Cristo en nosotros que a veces es pasada por alto, o a veces es mal utilizada, o a veces es subestimada. Y esta oración, que es parte de la nueva naturaleza, es vital. ¿Qué significa vital? Que es imprescindible realizar. Y es la oración. La nueva naturaleza tiene una herramienta que es imprescindible que nosotros
utilicemos, y es la oración. Y esta generación necesita aprender a orar. Yo voy a decirte algo, amado, amada. Esta generación necesita dejar de rezar y aprender a orar. No, pero si nosotros venimos a la iglesia evangélica hace tantos años, yo no rezo, yo oro, o rezo a los católicos. Hoy vamos a ver si verdaderamente solo los católicos rezan. Necesitamos aprender a orar. Mirá al que tenga cerca, decirle, necesitamos aprender a orar. ¿Para qué necesitamos aprender a orar? Para que la oración sea muy bien, poderosa y eficaz. Alguno sabe de casa. Como en la cancha, ¿viste? No es campeón, como que llegás tarde pero va queriendo. Amados, mucho de lo que no se activó hoy en nuestra vida, lo que no está activado, lo que no está ocurriendo, no digo todo, pero mucho de lo que no se activó, mucho de lo que hoy no ocurre, es porque no estamos orando eficazmente. Mucho del engaño que prolifera en la tierra, mucho de las palabras vanas que generan convencimiento y manipulación en la tierra, tiene que ver porque los santos no detienen el engaño, porque los santos no están orando con eficacia y poder. Por eso la gente se termina creyendo cualquier cosa, porque el engaño, cuando la oración es débil, el engaño prolifera. La mentira toma lugar. Si no es declarada la verdad, la mentira gobierna. Es así. Donde no está la verdad, está la mentira. Donde no está la luz, están las tinieblas. Pero decí conmigo, hay gente que se está entrenando para ser poderosa y eficaz. Amados, hay gente que se está entrenando en la tierra para ser la voz de Dios. Y mira alguno que tenga, si sos vos, decile, y sos vos. Amados, esa voz va a desarticular el gobierno de los poderes de la tierra anti Dios. La iglesia se está entrenando para ser una voz tan potente que desarticule el gobierno de los poderes anti Dios que proliferan en la tierra. Y no veas la tierra, ve la tierra. Ve la tierra en tu familia, ve la tierra en todo lugar donde vos estás caminando todos los días. Dice el capítulo 12 de Hebreos, versión NBI, entre los textos 26 y 27. En aquella ocasión, cuando dice en aquella ocasión, está hablando de Moisés en el monte Sinaí, ahí cuando sacó a Israel de Egipto. En realidad lo sacó Dios, pero Moisés iba al frente. En aquella ocasión su voz estremeció la tierra, pero ahora ha prometido una vez más. Amados, esto es para la iglesia, si querés levantar tu mano porque vos sos parte de esto. Una vez más haré que se estremezca no solo la tierra, sino también el cielo. La frase una vez más indica la remoción de las cosas movibles, es decir, las creadas, para que permanezca lo inconmovible. La voz de la iglesia que se está entrenando para hacer esa voz producirá que lo que hoy es movible salga del lugar de movible, de donde está ahí afirmado, establecido, generando gobierno, y se manifieste lo inconmovible. Se manifiesta el reino de Dios, un reino que no terminará jamás. Donde Cristo es establecido, el gobierno de Cristo no termina más. No es que Cristo apareció y ahora no está más. No, donde Cristo es establecido, su gobierno permanece para siempre. Así ocurre cuando la iglesia habla. Así ocurre cuando la iglesia ora eficazmente. Así ocurre cuando la iglesia sabe lo que tiene que decir en el momento que lo tiene que decir y de la manera que lo tiene que decir.
por eso, tanta presión para dividir esa voz. Porque esto es a una voz. Por eso tantas doctrinas, tantas personas buscando divisiones, tanta carnalidad y tanto humanismo para separar, tantos matrimonios que no pueden permanecer en una sola voz, en un solo criterio, en una sola manera de vivir. Tantas familias se apunta a la división por el famoso dicho, divide y reinarás. Tantas presiones para hablar vanidades, ¿no te encontrás todos los días? Que a veces, ay, mejor me callo, porque hay vanidades que terminamos hablando. Terminamos hablando de cosas que decís, ¿qué hago hablando de esto? Pero ya estás hasta acá de lo que estás hablando. ¿No te pasó? Me pasó solo a mí, que digo, ¿para qué estoy hablando? ¿Cómo salgo? Y empezás a tratar de salir y ya estás adentro del barro. Te queda la ducha después. Pero ¿sabés por qué es esto? ¿Por qué se busca la división? ¿Por qué se busca el que nosotros no podamos ser una voz, que dejemos de entrenarnos, que no podamos seguir permitiéndole al Señor que nos enseñe a vivir conforme a su voz, a su propósito eterno? Esto es, amado, porque hay pavor, terror a la oración del uno. Porque cuando el uno se manifiesta, la luz establece a Cristo, amado. Es Cristo establecido. Por eso hay tanto pavor. Por eso cuando vos ves que a veces, ustedes no, pero ustedes conocen gente, que en la familia a veces hay alguna discusión por ahí dando vueltas, seguro que por ahí anda. Y ocurre, como decimos con el amado Carlitos, una escaramuza, ¿sí? Ocurren esas cositas que a veces pasan. Y uno se va a dormir enojado. Uno se va, pega portazo y sale. Uno se molesta. ¿Por qué? Porque la idea es que ni bien ocurre algo, empiece a hacer mi cabeza llena de cosas para que yo no pueda decir, no, pará. Acá se tiene que establecer el Señor. Y no es decirle al otro, no estás manifestando a Cristo, porque se va a poner peor. ¿Sí? O pareces endemoniado, peor todavía. O la otra, que esto no pasó ni va a pasar nunca más. No le demos lugar al diablo, te dice el otro, pero para que vos te calles, no para que le estás dando lugar al diablo. No, amado, estamos dando lugar a Adán. El otro aprovecha. El punto central, ¿cuál es? Generar división, generar discordia, generar que no se pueda restaurar eso, volver al uno, porque si uno no vuelve al uno, no se puede declarar la realidad que Dios quiere manifestar en ese lugar, en esa familia, en esa situación. Yo te voy a decir algo, esto lo aprendí, y lo sigo aprendiendo. No es que fumo adentro de una garrafa. No, amado. La sigo aprendiendo, ¿sí? Nunca fumé, pero me salió. Yo sigo aprendiendo esto. Antes de una bomba que va a explotar en casa, es porque hay algo del Señor que se va a manifestar para que como matrimonio, como familia, hablemos la verdad y las tinieblas retrocedan. Y quiero decirte que me hago cargo de esto y después vendrá el rebote. Porque a veces parece como que de acá, mira lo que sabio el pastor. No. Hay cosas que se aprenden por sabiduría y otras se aprenden por experiencia. Pero quiero decirte, amados, que cuando está por explotar algo en un entorno familiar, pero no algo en contra, algo del Señor, siempre va a venir presión para dividirlos y que no puedan hablar lo que tienen que hablar. Esa te la tiré como bonus track, no pertenecía, pero... La oración, la verdadera oración, necesita ser complementada con 3 actividades. Recién decíamos, es una actividad vital, es una herramienta vital de la vida de aquellos que están en el Señor. Y necesita 3 complementos o 3 actividades que la complementen. Lo primero que necesita la oración es algo que a ustedes les sobra, pero yo se lo digo igual porque hay que decirlo. Es paciencia. Eso es lo primero que necesita la oración, paciencia.
Porque si yo cada vez que oro, a los 10 minutos, porque ocurrió algo, digo, esto no cambia más, te digo lo que va a pasar, te vas a desgargantar orando y nunca va a cambiar la historia. Porque la oración necesita paciencia y lo que te voy a decir ahora, perseverancia. Soy paciente y persevero en lo que soy paciente. Sigo hablando aunque no vea que las cosas estén sucediendo. Porque como dijimos que era la oración, y no es para decirlo acá, es para acordarme cuando no vea que las cosas suceden. Y lo tercero, y yo diría que es el punto central que se come a las otras dos, a la paciencia y a la perseverancia, es la humildad. Nadie que no desarrolla la humildad del Señor en él o en ella va a poder orar con paciencia y va a poder orar con perseverancia. ¿Saben por qué? Porque la humildad te tiene a raya de que Dios sabe más que vos. Entonces, no voy a meter la mano en lo que estoy orando. No voy a meter la mano en lo que Dios habló. No me voy a meter en lo que Dios está haciendo. No voy a participar. Simplemente voy a obedecer cuando sea el momento de participar. Y acá tenemos que ir a un punto. Porque la eficacia de la oración depende de algo que nosotros tenemos que tener claro. Y es, ¿quién es Dios para nosotros? Recién cantábamos un montón de cosas acerca de Dios. Y no fue algo inocente declarar lo que estuvimos declarando. No es que los chicos inventaron una canción, bueno, ¿qué nos sale? Bueno, vamos a ver, tiremos una moneda y que la que salga, salga. No, amados, cuando la palabra cantada se alinea con la palabra predicada, tiene que producir indefectiblemente un boom de la vida de Dios en nosotros. Nosotros tenemos que tener en claro quién es Dios. Porque si nos ponemos a hacer una encuesta, seguramente todos tengamos nociones y conceptos diferentes. Pero tenemos que saber y profundizar en el conocimiento del Dios que tenemos. Porque la eficacia de la oración es quién es Dios en nosotros. ¿Quién es Dios para nosotros? Lo que tenemos que tener es claridad acerca de esto. ¿Por qué? ¿Cuántos han oído la expresión orar es hablar con Dios? Que no lo oyó, nunca pisó una congregación. Mirá, ni a la iglesia católica fuiste, porque sale de ahí, Orar es hablar con Dios. ¿Cuántos tienen esa verdad afirmada? Mi pregunta es, ¿quién lo dijo? A veces, por hacer simple lo complejo, porque el Evangelio tiene su complejidad, pero a veces por hacer simple lo complejo, terminamos siendo simplistas. ¿Qué es orar? Orar es hablar con Dios. Y te lo sacaste de encima y ya. Y no estoy diciendo que no participe el hablar en el orar. El problema es que cuando somos simplistas, se empieza a diluir la potencia de la actividad del Espíritu. Cuando el hombre mete la mano en cuestiones eternas, amados, las cuestiones eternas se empiezan a diluir, empiezan a disiparse. Cuando el hombre le saca a Dios la posibilidad de ser Dios, el poder de Dios se diluye, aunque el hombre hable de Dios. La actividad del Espíritu, o toda actividad de Espíritu, tiene 3 características, o mejor dicho, vamos a dar 4 características. Número 1, toda actividad del Espíritu de Dios
es certera. Dios no hace por hacer, eso somos nosotros. Dios no habla por hablar, eso somos nosotros. Dios no participa por participar, eso somos nosotros. Las actividades espirituales, las actividades del Espíritu de Dios son certeras, específicamente certeras. Así que dijimos, número 1, certeras. Número 2, exactas. No hay que agregarle ni quitarle. Ninguna actividad del Espíritu necesita que nosotros le agreguemos algo ni que le saquemos nada. Es exacto. Dios tiene el peso justo. Lo tercero es a tiempo. No pasa cuando quiero, pasa cuando el Señor determina. O sea, es certera, exacta y tiempista. Y esto no es para, ay, Dios nunca llega tarde. Depende a qué. Porque a veces, tranquilo, Dios nunca llega tarde. Y no es que Dios no llegó, ni va a llegar, no se trata de Dios. Se trata de que quizás yo estoy haciendo muchísimas cosas para que Dios no llegue. Porque Dios no se va a manifestar donde quiera, se va a manifestar donde Él defina manifestarse. Y lo cuarto, toda actividad del Espíritu es certera, es exacta, es a tiempo y es poderosa. Cuando estuvo el Espíritu de Dios en un lugar o realizando una actividad, amados, cuando el Espíritu de Dios se manifestó, cuando el Señor manifestó a Cristo, todo el mundo le queda bien en claro que Dios estuvo ahí. Así que, entendido que es certera, exacta, tiempista y vamos de vuelta, lo tienen ahí para ayudarlos a todos. La actividad del Espíritu de Dios tiene 4 características. Número 1, número 2, número 3, número 4. Acordate cuando vayas a orar, no porque está en el televisor. ¿Por qué te digo esto? Porque recién decíamos, simplificando las cosas, y lo hemos oído muchísimas veces, orar es hablar con Dios. Como si vení Dios, vamos a tomarnos un cafecito. Sentate, yo pago. Porque sos Dios y te voy a honrar. Vení Dios, yo te voy a contar lo que me pasa. Decime si ese orar es hablar con Dios, ¿no tiene un poquito de vamos a tomarnos un café con Dios? ¿Y qué les parece si no sacamos a Dios del café y lo ponemos en el trono? Les hago una propuesta. Vamos a sacar a Dios de la silla de la mesa del café y vamos a establecerlo definitivamente en el trono. ¿Les parece bien? Porque de la única manera que una oración va a ser certera, que una oración va a ser exacta, que una oración va a ser a tiempo y que una oración va a ser poderosa, si Dios está sentado en el trono y no está sentado en el café tomando algo conmigo. Para entender la oración en nuestros primeros pasos, acá lo hagan así, porque se los voy a decir y tiene que ser por fe. O sea, ustedes se tienen que relajar por la fe. Para entender la oración en los primeros pasos, no está mal decir orar es hablar con Dios. Cuando recién comenzamos, cuando recién estamos transitando la vida del Señor, no está mal decir orar es hablar con Dios. El punto es que eso tiene que ser perfeccionado. Amados, eso viene del catolicismo, en serio se los digo. Yo hice catecismo, primera comunión, segunda comunión, confirmación. Y aprendí que orar era hablar con Dios. Eso no me lo enseñó un pastor, me lo enseñó un sacerdote. Por eso me encanta la expresión del apóstol Juan Balistreri cuando dice raspe, raspe y adentro va a encontrar un católico. Y acá no se trata del Dios de los católicos, el Dios de los evangélicos. No, acá de lo que se trata es de ser certeros para hablar, porque si no vamos a tener un Dios imparable
invencible, Dios de imposible, inigualable, etcétera, etcétera, pero va a ser desde la boca para afuera, no en la vida real nuestra. Y de lo que se trata, en primera instancia, la oración, es de tener conocimiento de Dios. No de decir lo que Dios hace, sino de quién Dios es. No lo que Dios puede hacer, sino lo que Dios es. Así que no está mal al principio, pero hay que perfeccionarlo. La luz nos va permitiendo este perfeccionamiento. Vamos teniendo cada día un poquito más de claridad acerca de los asuntos eternos. Y esa luz nos permite madurar. Y mientras maduramos, vamos entendiendo un poco mejor y vamos siendo más exactos para hablar, porque nosotros nos vamos a alinear siempre detrás de lo que hablamos. Lo decíamos días pasados, lo que hablamos determina cómo vamos a vivir. Así que vamos a meterle un poco de madurez al asunto. Porque no está mal que yo le diga tutú a un auto a los 2 años. Ay, tutú, tutú. El problema es que lo diga a los 20. Imagínate si vos me ves, me estacionás el tutú. O sea, no quedaría como un poco chocante. No el mío porque no tengo, pero cualquiera de ustedes. Primera de Tesalonicenses 5:17. El apóstol Pablo dice una de las expresiones y oraciones más extensas de la Biblia. Oren sin cesar. Cortito, conciso y específico. Oren sin cesar. Ahora, si para nosotros la oración es cualquier cosa, nunca vamos a poder incorporar para vivir el orar sin cesar. Porque cualquiera va a decir o hacer cualquier cosa. ¿Qué significa orar según la Biblia? Si bien la Biblia no lo define, como vamos a ver ahora, Pablo, Pedro, Juan, Jacobo, ninguno, o Santiago como le quieran decir, ninguno especificó orar es. ¿Sí? Nadie dijo orar es esto. Pero sí, cuando se utiliza la palabra oración, la palabra que se utiliza es la proseuxomai. Y 2 veces más y salimos en lengua orando. ¿Qué significa esta palabra? Interactuar con el Señor. Y decía ahora va a decir el título. Ahora, decirle al de al lado, ahora va a decir el título. Mirá lo que significa orar. Interactuar con el Señor para intercambiar los deseos humanos por sus deseos divinos. Ah, no era tan así como que me siento a tomar un café y te digo truco. No, me siento y te digo truco y tengo que esperar que viene el quiero retruco. No es simplemente voy a hablar con Dios. No. Quiero hablar con Dios, pero quiero saber primero qué Dios tiene para decir de lo que yo voy a hablar con Él. Voy a reiterar, interactuar con el Señor. Pablo dice oren sin cesar. Entonces Pablo lo que está diciendo es interactúen con el Señor para intercambiar los deseos humanos por sus deseos divinos todo el tiempo. O sea, no hay una definición, pero está definido. Por eso cuando los antiguos escribían, y Pablo dice oren sin cesar, no tiene que explicar qué es la oración, porque está claro qué es la oración en ese pueblo, en ese público, en esas personas. No tiene que hacer un curso para orar. Ellos saben lo que es orar. Porque cuando él dice oren sin cesar, les está diciendo interactúen con el Señor para intercambiar los deseos humanos por sus deseos divinos sin cesar. Y la gente que recibía la carta leía eso. Todos sabían de qué hablaban. Todos. Pero bueno, también Pablo tiene definiciones, o la escritura, pero Pablo es de los que más incisión mete en el asunto. Definiciones que no son
explícitas. ¿Qué es algo explícito? Lo que acabo de decir, esto significa esto. Sino que están implícitas. Y hay una definición que está implícita en las palabras de Pablo. Y eso está en Efesios capítulo 6, entre los textos 17 y 18. Yo lo voy a leer en una versión que todos la vamos a comprender y algunos van a decir, pero algunos, otros no se preocupen, no tienen que hacer lo que hago yo. Porque yo dije, en ese momento. Versión Dios habla hoy. Dice que la salvación sea el casco que proteja su cabeza. O sea, no es ponete el yelmo de la salvación, agarra el casco, anda a buscar, sacate el casco, ponete el casco, poné el casco allá, ponelo arriba de la mesa, sacalo de arriba de la mesa. No se trata de ponerse algo, ya está puesto porque Cristo está todo en nosotros. Lo que dice es que la salvación sea el casco que proteja su cabeza. ¿Qué es la cabeza? Los pensamientos. Y que la palabra de Dios sea la espada que les da el Espíritu Santo. No es agarren la espada. La palabra que es Cristo y está incorporada en ustedes sea la espada del Espíritu. ¿Pero qué pasó primero? Salvación en la cabeza. Cuando la salvación está en la cabeza, mente de Cristo. Oigo a Dios. Y ahí no dejen ustedes de orar. Rueguen y pidan a Dios siempre, guiados por el Espíritu. Manténganse alerta, sin desanimarse, paciencia, perseverancia. Y oren por todo el pueblo santo. Podemos decir entonces, utilizando palabras de Pablo, parafraseando palabras de Pablo, que la oración es la actividad del Espíritu, donde no oramos para hablar con Dios solamente, sino que oramos para oír a Dios y luego hablar. Esa es la oración. Muchos de nuestros fracasos en el camino del Señor tienen que ver con que vamos a hablar y después dejamos a Dios hablando solo. No tenemos incorporado Cristo en nosotros, que es toda la palabra de Dios. Necesitamos oír y luego hablar. Porque si primero hablo, sé que a ustedes no les pasa, pero viste que hay gente que le pasa eso, que habla y nunca escucha. ¿Cómo le va a una persona que habla y nunca escucha? Habitualmente es atolondrada, arrebatada y siempre llega mal a todas las situaciones. La persona que habla y nunca escucha, o que escucha cuando quiere, ¿sabe lo que le termina pasando? Es una persona que tiene prejuicios, tiene preconceptos. Habla y de tanto hablar a veces la pega. Entonces es profeta. Pero habla, no, y es profeta, tiene discernimiento, se la sabe toda. No, amado, es que de tanto hablar la pega a veces. ¿Y saben qué? Las tinieblas aprovechan, el sistema de tinieblas aprovecha y le carga la cabeza para que hable. Y claro, alguna la va a pegar, amado. La persona que habla, ¿saben dónde vive siempre? En ira. Nunca tiene reposo, nunca vive en la paz del Espíritu. Porque no sabe oír al Espíritu. La oración es ser guiados por el Espíritu. La vida en general es oír al Espíritu para ver en cada situación cómo operar. Por eso primero paciencia, perseverancia y humildad. El Evangelio está presentado para todos, pero no lo pueden disfrutar las personas que no bajan sus ansias de ser. No puede disfrutar el Evangelio alguien que habla más de lo que oye. Por eso es necesario oír. Jesús fue claro. Dijo, no crean que por sus vanas repeticiones ustedes van a ser oídos. El Señor lo dijo claro. Por más que hablen, no significa que los voy a oír.
Y este oír no es que Dios no oye, Dios hace... No es eso. Este oír es Dios te va a escuchar, pero no presta atención. Desde el punto de vista de que no va a actuar en base a lo que yo tenga ganas de orar. Dios va a actuar en base a lo que Él tenga ganas de hacer. Por eso dije, vamos a poner a Dios donde corresponde. Porque si para nosotros es el fiel amigo y se lo cantamos, nunca ese Señor va a ser el Señor. Nunca va a estar sentado en el trono, porque siempre es mi amigo y me entiende todo. ¿Quieren resolver? Solucionen los pecados y vamos a resolver. Porque a veces le hablamos a Dios, pero estamos en situaciones de vivir en pecado. Nótese que digo hablamos, ¿sí? No sé, ustedes, no, hablamos. Necesitamos resolver cuál es el lugar de Dios, amados. ¿Cuál es? Y esto necesito que se lo preguntes a alguno que tenés cerca. ¿Cuál es el lugar de Dios en tu vida? No, el Cristo está en mi corazón. Sí, ok. Pero eso no significa que es un llavero. Porque el Cristo que está en el corazón es el que también está en el trono. No, pero Cristo en nosotros, que la esperanza. Amado, yo tengo muchísimo, en estos tiempos me ha agarrado un temor, no sé si irreverente o tengo un miedo bárbaro. No lo voy a santificar el temor, pero que estemos hablando tanta terminología hermosamente evangélica y hermosamente de la verdad presente y que sepamos Cristo y la esperanza de gloria y que hablemos del Señor y bla, 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 y las jerarquías en la iglesia y que la iglesia hace esto, la iglesia... y nos olvidemos del Señor de todas las cosas. Tengo pavor que nos ocurra eso. Porque a Dios no le interesa ni tu teología, ni la mía, ni tu doctrina, ni la mía. A Dios lo único que le interesa es ser conocido. Porque cuando lo conozco, se establece y nunca mi vida vuelve a ser la que era antes. No se trata de saber sobre Dios, trata de conocerlo, amado. Conocerlo. Los fariseos hablaban re lindo, algunos re correcto. Hablaba con alguien hace unos días, le decía, los fariseos, algunos no eran malos tipos. No eran todos Caifás. Vos tenías a Nicodemo. Vos tenías a Gamaliel, que cuando lo fueron a buscar para decirle, vamos a caerle con todo el peso de la ley a estos que hablan en el nombre del Señor. Paren. Si la obra es de Dios, prosperará, y si no es de Dios, se va a caer. No eran todos Caifás que tenían ganas de traicionar al Señor porque le arruinaba el negocio de la religión. No, amados. Pero claro, estaban tan acostumbrados a una manera de ser que no reaccionaron cuando lo tuvieron ahí adelante. Hablaban correcto porque las oraciones de ellos eran conforme a la ley. Pero hablar correcto no es hablar exacto. Porque cuando vino la palabra de Dios a corregirlos, ellos amaron más las tinieblas que la luz. No se trata de hablar correcto. Se trata de que esté dispuesto a que la palabra me corrija. Eso también es orar. Amados, si nosotros entendemos hablar como conversar, donde uno habla y el otro oye, y en base a lo que oye y no a lo que tiene ganas de decir, ese actúa, el asunto es diferente. Y si a eso le sumamos con Dios protocolo de saber que Él es el Rey y tenerlo bien en claro, nuestras oraciones van a ser una bomba explosiva. La Escritura es clara. Santiago 1:19 dice, mis queridos hermanos, tengan presente esto. Todos deben estar listos para escuchar, pero no apresurarse para hablar ni para enojarse. Por ahí alguno dice, ¿dónde me robaron esta página de la Biblia? Los problemas que me hubiera ahorrado si me hubiera acordado que esto existía o lo hubiera leído algún día.
Todos deben estar listos para escuchar, pero no apresurarse para hablar ni para enojarse. Al final, Dios, esto no cambia nada, porque es lo que pasa. Y mi marido, mi hijo, mi hija, mi esposa, estoy cansado, no tengo trabajo, no tengo esto, no tengo aquello. Amén. Y después acá, Cristo mi Dios. Seamos serios. Eclesiastés 5:1. Si alguien sabía de fracasos, era este muchacho, Salomón. Cuando vayas a la casa de Dios, cuida tus pasos y acércate a escuchar en vez de ofrecer el sacrificio de los necios, que ni conciencia tienen de que hacen mal. No, tengo que ir a la congregación, tengo que ir a servir, tengo que ir a ministrar a este, tengo que ministrar a aquello, tengo que ministrar al otro. Y Dios dice, para. Quiero hablar de tu corazón. Quiero hablar de tu familia. Quiero hablar de tus hijos. No, porque hay que predicar el evangelio a las naciones. Quiero hablar de tu matrimonio. Vení. No, porque ir y predicar el evangelio a toda criatura. No. No dice ir y predicar, dice ir y hacer discípulos. Y si vos no sos discípulo, no estás autorizado para hacer discípulos. Hay que predicar. No mandaron a predicar, nos mandaron a hacer discípulos. Y nadie que no es discípulo puede hacer discípulo. ¿Y qué es un discípulo? Alguien que está dispuesto a agachar la cabeza y dejarse transformar por el Espíritu de Dios. Ese es un discípulo. Ahí sí tengo autoridad en la familia. Ahí sí tengo autoridad en casa. Ahí sí tengo autoridad para decir lo que tenga que decir en el nombre del Señor. Tenemos que volver, amados, tenemos que volver a así dice el Señor. La iglesia tiene que volver a decir así dice el Señor. Basta de predicaciones o de charlas entre nosotros que son de café. No, así dice el Señor. Pero para eso tengo que estar bajo el gobierno de Cristo. Ahora, ¿esto significa que no puedo hablar? Sí, habla. ¿No es que Dios, vení Dios, quiero hablar, cállate? Esto significa, yo se los voy a hacer claro. ¿Quieren tener las expectativas correctas con Dios? ¿Sí? Cuando ores, ¿querés tener las expectativas correctas y no frustrarte? Bueno, ¿sabes qué significa esto? Yo puedo hablar de lo que quiero, cuando quiero y como quiero. El tema es que Dios va a responder lo que quiere, cuando quiere y como quiere. ¿Por qué Dios? Se me suicidó un celular. No quiero saber más nada con esta predicación. Y se tiró el celular ahí nomás. Amados, cuando entendemos esto, no vamos a tener oraciones correctas, no vamos a tener definiciones correctas, sino que vamos a tener el vínculo exacto con Dios para vivir nuestros días bajo el gobierno de su palabra. Y esto nos va a dar algo que no abunda mucho: equilibrio. Porque vamos a tener el equilibrio para presentar todo ruego y súplica a Dios, pero también saber que vendrá el oportuno socorro de Dios conforme a lo que Él considera que tiene que socorrer y cómo Él lo tiene que socorrer. Dice, acércate al trono de la gracia para hallar gracia y oportuno socorro. Y el oportuno no lo pongo yo, el oportuno lo pone Dios. Porque nosotros somos cambiantes, somos bastante adolescentes todavía. Viste que los adolescentes un día se levantan a la mañana y te limpian toda la casa. Y después están una semana que no quieren ni que los llamen a comer. Quieren dormir 6 horas por minuto. Y somos un poco adolescentes todavía, no los adolescentes de acá están santificados, ya están en madurez, pero conozco. Amados, somos un poco adolescentes todavía, y Dios sabe que todavía somos un poco adolescentes y que todavía no está esa madurez para sostenernos.
Entonces, no busca que el socorro sea nuestro, el socorro lo pone Él. Porque Él sabe que Él no va a variar, y nosotros sí. Entonces, hoy te doy esto que me pediste. Esto es un Dios malcriador. Te doy esto que me pediste, hijito, te doy esto que me pediste, te doy esto, hijita, te doy esto, te doy esto. Y después eso no lo valora. Porque el alma no se sacia de buscar cosas nuevas para tener. Quiero. Y Dios dice, no te conviene. No, pero al final... Y se va. No, porque el tema es escuchar a Dios. ¿Y por qué no me conviene? Porque no te conviene y soy Dios. Y se terminó. Y en mi amor vas a ir entendiendo, pero nunca te voy a explicar. No me pidan que te explique. Y ahí vamos nosotros, los representantes de Dios en la tierra. Tranquilo, Tito, es un propósito de Dios lo que te ocurrió. Y Dios diciendo, ni yo le doy explicación y se la das vos. Dale un abrazo, contenelo y ya. Le cierra, porque a veces, yo quiero decirte algo, diablo inmundo, me tenés las finanzas, soltá las finanzas. A veces Dios cerró el grifo. O porque no te sabés administrar, o porque sos un avaro bárbaro que da generosidad cuando se te ocurre. Entonces Dios cerró el grifo. Y ahí va el hermano. Vamos a llevarle a este hermano que no tiene para comer. No, primero vamos a ver. Y si ha cometido pecado, sus pecados se le perdonarán. Por eso confiésense unos a otros los pecados. Lo que pasa es que hay que ayudar al pobre. Sí, pero ¿qué le pasa primero? Tírale un hueso, no hay problema. Pero vamos a ver qué pasó. Porque la función de la iglesia nunca fue suplir, ¿eh? Jesús dijo a los pobres lo van a tener siempre con ustedes. Lo digo yo, soy un terrorista de la fe. Lo dice el Señor, lo dijo el Señor, mirá vos. No, más eso. Y ahora no me pongan que no hay que ayudar a los pobres, sí. Pero a los millonarios también hay que ayudarlos, porque no tienen al Señor. Pasa que hemos hecho campaña para, cuando digo campaña, no las campañas que se hacen en la calle. Nosotros mismos hacemos campaña para hablarle a los pobres porque es más fácil. Si vos a una persona le decís, hoy no tenés nada, pero con Cristo vas a tener todo, ¿qué te va a decir la pobre persona? Estás enfermo, Dios te va a sanar. ¿Qué te va a decir la persona? Ah, listo, voy, ¿a dónde hay que ir? Y ahí lo tenés, 8 o 9 meses, con la zanahoria delante del burro, no la alcanza nunca y después, que no la alcanzó, la culpa de él porque no tiene fe. No, amado, ¿sabes de dónde sale todo esto? De no ir. Porque en vez de llevar comida, a veces hay que, Señor, ¿qué le pasa a esta persona? Anda con el tupper, te va a decir el Señor. Pero antes de darle el tupper, ponete el tupper en la espalda y fíjate qué está pasando. Porque si es un fornicario y vos le caes con el tupper, le supliste en 15 minutos el problema hasta que terminó de comer lo que está en el tupper, pero y el problema central no está resuelto. Y tampoco nos hagamos policía de ¿qué pasa con tu vida? No, tampoco es así. Señor, ¿cuál es la necesidad de suplir? ¿Cuál es el oportuno socorro que como iglesia tenemos que llevar en esta situación? Paciencia y perseverancia, y ya te vas a dar cuenta lo que Dios te envía. Y no me vengan con que, no, porque Dios pone el querer como el hacer. No, yo quiero decirte algo, Dios ya puso el querer como el hacer, porque Cristo es el querer como el hacer del Padre. Eso ya está en el corazón. Agarrá una Biblia que no sea tan poética para hablar, porque la Reina Valera a veces tiene poetas, Dios pondrá el querer. No, eso era en el Antiguo Testamento, en el Antiguo Pacto se le decía, Moisés le decía al Señor, si tu presencia va conmigo, yo no iré. Ok, acá te lo perdono, pero me llegás a decir esto, Moisés, después de la cruz y vamos a tener un problema nosotros. Porque mi presencia ya está toda en vos. Lo único que tenés que hacer es oír. Y hablar lo que oíste.
Mi marido no cambia más, mi esposa no cambia más. ¿Y por qué no probás diciendo lo que Dios habla de tu esposa o de tu marido? Claro, lo que pasa es que eso hay que matar el orgullo. Por eso dije lo que la tercera, ¿cuál era? Perseverancia, paciencia y... No, ve que no se la quieren acordar. Dije, paciencia, perseverancia y... ¿Cómo? Esa es la más importante de todas y la que más nos cuesta. Mirá. Y ni hablar si viniste medio acá en cuestiones de que haya pasado algo en casa. Humildad. A vos te dijo humildad. Humildad. Jeremías 33:3. El Señor le dice a Jeremías, pobre Jeremías, yo un día lo voy a ver, le voy a pegar un abrazo cuando lo vea en el cielo. Porque ese muchacho ligó para el campeonato, amado. Cobraba de todos lados. Y le dice el Señor, clama a mí y yo te responderé. Vos ponete en el lugar de Jeremías. Oh, clama a mí y yo te responderé. Oh, después estuve en el pozo, me sacaron. Y te enseñaré cosas grandes y ocultas que no te conoces, que tú no conoces. O sea, clama a mí y yo te responderé. Y ahí todos decimos, amén, Dios me va a responder. Sí, lo que quiero. Cosas grandes y ocultas que no conoces. Ahora, quiero volver sobre esto porque después, al final, ¿cómo se ora? ¿No? Oren normal. Porque no es un problema para Dios que les presentemos nuestros miedos, le presentemos nuestras inquietudes, lo que nos duele, lo que nos pasa, las cuestiones que vivimos cotidianamente. No es un problema para Dios eso. Vamos, no es que Dios está, a ver, dale, deja hablar de la pavada y llevamos lo importante. No. Dios no tiene problema. En definitiva, todas las cosas que nosotros hablamos, sean de avance del propósito eterno, no, terminan siendo pavadas para Dios porque es Dios. O sea, si vos te vas a poner a evaluar, no es una pavada lo que le decimos a Dios, entiendan lo que estoy diciendo, pero si te vas a poner a evaluar, ¿qué le digo, qué no le digo? A ver si le digo mal, le digo menos, le digo mucho, lo que predicó el pastor te viene a la cabeza, ay, que no, listo, no digo nada. No, amado, decile lo que vos te salga del corazón, estás mal, anda a hablar con Dios. Es más, te voy a decir algo, cuando estamos mal, nos presentamos y Dios no tiene problema y te relaja. Ten el psicólogo gratis con el Señor. No tiene problema el Señor. El tema es que vos entiendas, y yo, que la respuesta va a ser cosas grandes y ocultas que no conocemos. Dios va a responder, pero conforme a su propósito, no conforme a necesidad. Porque sus pensamientos y sus caminos son más altos que los nuestros. Entonces, Dios no mueve absolutamente nada por necesidad humana. Todo lo que mueve Dios es por propósito eterno. Y cuando eso ocurre, terminamos dándonos cuenta que era mejor que lo que yo en ese momento por necesidad pedía. Porque no solo se resolvió, sino que yo maduré. Sino que no estoy en la misma posición, sino que lo eterno se manifestó. Así que el crédito que tenías pensado pedir para salir de las deudas, llévalo a la oración. Ahora está esta moda, como es que te escanean el iris del ojo. Bueno, algunos no sé si se lo han hecho, perdón, no es con nadie. Amado, escanearte, te lo quiero decir públicamente, ahora me enojé, voy a decir públicamente. Si te lo escaneaste, ya está. Anda a tratar de que te borren de la base de datos. Es lo mismo que te cortés un dedo y se lo llevé. Son datos biométricos. Es como que le llevé la huella digital. Mañana pueden crear otra persona con tus datos biométricos. Y vos vas a decir, pero yo soy. No, acá está este. Pero pasó el aeropuerto, señor, yo soy el del pasaporte. No, acá pasó otra persona por acá. Robo de identidad, en pocas palabras. Si hay alguien que sepa de informática, puede llegar a apoyar. Por algo se prohibió en otros países, ¿no? Se prohibió en países que están desarrollados. Pero bueno, ¿por qué pasan estas cosas? Por la necesidad.
Igual no se sientan mal. No es un pecado lo que pasó. Si alguien se escañó el ojo, todavía tenés el ojo así que tenés paz. No es que van a venir y tengo derecho sobre tu ojo. O es la marca de la bestia, el ojo. No, amado. Y que el que se corte el ojo entra al reino. Tampoco pasa por ahí. Ah, ese es el que te escaneaste. ¡Ja, fuera! Entra tuerto al reino de los cielos. No pasa por ahí, amado. Pasa por una cuestión que acá... Porque ya el otro día escuchaba la marca de la bestia, no sé qué. Mirá que el diablo te va a avisar. Pero son entrenamientos, ¿sí? Sepamos que son bombitas de humo para ver cómo funciona. A ver si se lo van a creer. Y bueno, algunos han creído, pero bueno. Vamos que a la próxima va a salir. Volvamos a las expectativas correctas. Que lo que Dios determine es lo mejor para mi vida. Mirá alguno que tenga cerca, es lo que Dios determine es lo mejor para tu vida. Amado, las personas suelen, yo sé que ustedes no, pero las personas suelen buscar los 5 pasos para orar, porque antes eran 10. Ahora como la cosa está más, la gente menos paciencia tiene, ahora son los libros, salen los 5 pasos para orar. Los 5 pasos para la oración eficaz y poderosa. No nos olvidemos esa parte. Y ahí la tapa te llama. Cómprame. Al único que le ha resultado al que escribió el libro, amado. Porque está prometiendo algo que verdaderamente no sabe si lo va a cumplir. Nosotros no necesitamos los 5 pasos para orar. Porque orar no tiene pasos. Orar tiene 2 cosas. O estorbos o catalizadores. ¿Qué es un estorbo? Bueno, es clarísimo, ¿no? Algo que frena el fluir de esa oración. ¿Qué es un fluir? Va y viene y va, ¿sí? El que podamos oír correctamente para implementar correctamente. ¿Estamos claros? Pero también tiene catalizadores. ¿Qué es un catalizador? Algo que acelera una reacción. La voz de Cristo, la palabra de Dios, es un catalizador. Cuando yo oigo y acciono y hablo lo que Dios habla, hay cosas que se aceleran en la tierra. Pero no porque vayan más rápido de lo que Dios tiene previsto. No, porque van más rápido de lo que deberían ser para mí. Van a velocidad Dios y no a la velocidad Fernando. Por eso yo tengo que evaluar a la hora de orar qué está pasando. Y tengo que mirar el corazón. ¿Hay estorbo? Y el estorbo no es el que tengo al lado o la que tengo al lado. Se disfraza nomás, pero no es. El catalizador, amados. Tengo que buscar el catalizador. Señor, esto que estoy haciendo no lo hice conforme a tu propósito eterno. Pero bueno, me arrepiento de verdad, Padre. Me arrepiento. Estoy fuera de diseño, pero resuelvo vivir en diseño. Y eso generará un catalizador. Porque a veces nos pasan cosas. Así actúa en este tipo de situaciones. Nosotros estamos ocupados en esto. Y erramos. Y la reacción no es inmediata ante el error o ante el pecado. Lo que ocurre no es inmediato. De hecho, ustedes fíjense cómo opera el engaño, que el Señor les dijo a Adán, para que se lo transmita a Eva, van a morir. Y la serpiente fue astuta, por eso dice que era astuta, y les dijo una verdad: no morirán. Y es verdad, no iban a morir físicamente, pero ese vas a morir, te vas a separar de Dios. Y a veces creemos que hay cosas que no pasa nada, pero lo que hacemos acá en lo oculto activa un montón de cosas en lo público. Muchas de las cosas que hacemos en lo privado después activan muchas cosas en lo público, y esas cosas son injustas. Vienen a ocurrir a nuestra vida cosas que las vemos como injustas. No, amado, es una sentencia ejecutada, no por Dios, pero quedamos bajo la cobertura del reino de las tinieblas o de la potestad de las tinieblas, porque ni para reino les da, pero quedamos bajo ese gobierno.
y pusimos bajo ese gobierno todo lo que administramos. Entonces vos decís, pero si no me vio nadie, no te vio nadie, pero la bomba que no te vio nadie ahí explotó acá. Entonces, ¿qué astucia tienen las tinieblas al cegarnos y mentir? Es injusto lo que te está pasando acá. Orá porque esto es injusto. Y vos decís, sí, es verdad, es injusto, no me tiene que estar pasando esto. No, lo que pasa es que te pasó esto y vino esto y te entretiene con esto cuando en realidad lo que hay que solucionar es esto. Y cuando se soluciona esto, el gobierno de Dios se manifiesta. Y las tinieblas huyen ante la luz. Y cuando digo tinieblas, no me vengan con los de pijama rojo, todo vestido, diciendo, no, amado. Las tinieblas es un mundo de mentira. Una realidad paralela que se edifica a partir del ladrillito que puse en lo oculto. Pablo dice, nadie los engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Capítulo 5 de Efesios, versículo 6. ¿Qué tiene que ver esto con la oración? Pablo no le está hablando a incrédulos, a personas que no conocen nada del Señor. Pablo no le está hablando o no está escribiendo a un público que no sabe de qué se trata. Todas las cartas que vos lees y que yo leo están destinadas a la iglesia. Nadie puede ser receptor, aunque mucha gente lo ha sido, pero si no está el Espíritu traduciendo, las cartas no tienen ningún tipo de efecto en nosotros. Es lo mismo que la leas que no la leas. Pablo le está dirigiendo esto a la iglesia. Pero ¿cuándo se lo dice? Dice Efesios 5:6. Si bien Pablo no escribió con versículos, pero él lo está diciendo después de decirles quién era Dios. Bendito Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Y arrancó ahí en Efesios 1:3. Y después les dice lo que eran ellos. Y después les dice lo que era la iglesia y ellos metidos adentro de la iglesia. Y después les habla de que son hechuras suyas, un poema de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las que Dios preparó de antemano para que caminen. Y empieza y les cuenta todo quiénes eran ellos. Les habló de identidad, le habló de propósito, le habló de destino, le habló de todo. Le habló de posición. Pero después de hablarles de eso, les dice, no se dejen engañar. ¿Y qué es ese no se dejen de engañar? ¿Lo digo hoy o lo pasamos para el sábado que viene? Miren que tengo un rato, ¿Lo quieren saber hoy? Cuando Pablo les dice no se dejen engañar, no le estaba hablando de cualquier cosa. Amados, nada, absolutamente nada en la Biblia está puesto al azar. Nada de lo que Dios dice. ¿Qué dijimos? Que todo lo que era exacto, poderoso y a tiempo. ¿Se acuerdan? En el momento justo. Dios no deja nada librado al azar. Pablo escribió lo que estaba viendo, pero nada librado al azar. En el momento que tenía que decir lo que dijo, en el que lo tenía que escribir, era en el lugar justo. Porque si vos lo lees sin entender esto y yo, ¿sabés lo que nos termina pasando? Terminamos agarrando versículos aislados y tirándolos por ahí. No se dejen engañar, no se dejen engañar. ¿Por qué y para qué? Pablo les habló de los diseños divinos previo a decirles no se dejen engañar. No se dejen engañar de cómo funciona esto para que puedan orar con eficacia. Antes de hablar de la oración, al final, ¿se acuerdan de lo que leímos recién? De Pablo hablando de la oración. Al final de Efesios, Pablo les habla de la oración. Pero antes de hablarle de la oración, les habló de posición, les habló de identidad, les habló de destino profético, les habló de quiénes eran en el... Les habló de todo. Pero también les habló de sus diseños. Orar teniendo desordenados los diseños es lo mismo, amado, que pretender que porque hago así explota una bomba nuclear. Tiene el mismo efecto que un chasquido de dedo, casi inútil. Por eso le dice, no se dejen engañar.
Y Pablo les habla primeramente, antes de decirle cómo tienen que orar, les dice, Efesios 5, hasta el versículo 20. Después ustedes léanlo. ¿Se acuerdan que les dije que hay una versión? Pero yo les voy a decir algo, algunas cositas que dice. Miren pues con diligencia cómo andan, no como necios sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto no sean insensatos, sino entendidos de cuál es la voluntad del Señor. No se embriaguen con vino, en lo cual hay disolución. Sean llenos del Espíritu. Y les empieza a hablar. Dice el apóstol Pablo, de entre tantas cosas, no quiero leer todo. Porque en otro tiempo eran tinieblas, mas ahora son luz en el Señor. Anden como hijos de luz. Porque el fruto del Espíritu es bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor. Y acá dice, y no participen en las obras infructuosas de las tinieblas, sino repréndanlas, porque es vergonzoso aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Acá Pablo les explica de qué se trata la vida ordenada al diseño individuo. Pero después está el otro diseño. Esto es señal de que nos quedamos un rato más. Así que el primero está, antes de orar, vamos a regular el comportamiento individual, que es hasta el versículo 20. Pero después viene el comportamiento matrimonial. Mucha gente quiere orar por el matrimonio y hacer que el matrimonio funcione, pero no tiene idea de cómo es el diseño del matrimonio y cómo tiene que funcionar ese diseño. Entonces cada uno vive como puede vivir, como le gusta vivir y como cree que debe vivir. Decí conmigo, la palabra de Dios es eterna y es para siempre. Amados, la Biblia es parte de la palabra de Dios. No es toda, pero es parte. Y yo quiero que les diga algo que en estos tiempos no se puede decir. El otro día leí a uno que decía, Pablo era un misógino. No, amado, no era un misógino. Era alguien que sabía cómo funcionaba el diseño porque lo vio. Y si yo tengo a uno que vio cómo funciona y me lo viene a contar, ¿para qué voy a andar inventando? ¿De qué sentido tiene inventar si ya está hecho? ¿Cómo llegó Japón a ser lo que es la potencia mundial? Imitando lo que estaba. No se pusieron a inventar nada, imitaron y mejoraron. ¿Quieren que vaya ahí? Recuerden que dijimos que estamos buscando oraciones efectivas y poderosas. Sométanse unos a otros en el temor del Señor. Unos a otros en el temor del Señor. No es sometemos porque nos ponemos de acuerdo para hacer un matrimonio lindo. No, sométanse en el temor del Señor. ¿Qué significa eso? Dios gobierna nuestro matrimonio y nada de lo que hagamos será fuera de lo que Dios diga. Las casadas, ¿seguro quieren oír? Las casadas, ¿querés que cortemos acá la transmisión y sigo acá? Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Porque el marido es la cabeza de la mujer, así como Cristo es la cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Digan conmigo, chicas, ahora viene el contragolpe. Maridos. Vamos, chicas, ayúdenme. Maridos. Aprovechá, ahora es el momento. Amen a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuera santa y sin mancha.
Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. Hasta recién, ¿viste? Sometete. ¿Se achicaron las sillas? Porque los veo algunos que están... Porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Y sigue. Ya entiendo por qué había cosas que no funcionan. Porque hay oraciones que no funcionan. Señor, vos nos tenés que prosperar porque queremos seguir adelante y exaltar tu nombre. Esas cosas que decimos para que Dios nos dé plata y después no le damos nada. Pero, Señor, y esto y aquello. Y viene Dios y dice, ¿cómo está el diseño? Porque yo sustento mis diseños, no sustento caprichos. No sustento necesidades. ¿Cómo está el diseño? Primero, ¿hay diseño? Lo he dicho oportunamente, pareja no es matrimonio. No habrá diseño y no habrá manifestación de Cristo ahí. Puede ser individual, recién leímos comportamiento individual. Pareja no es diseño, es matrimonio. Si el diseño está ordenado, bajo estos parámetros, pidan todo lo que quieran. Esto no se trata de, somos marido y mujer, tenemos que orar juntos. No, a veces no, amado, porque a veces tu esposa no te lo dice, pero se duerme en tus oraciones porque sos aburrido. Alguien te lo tenía que decir, amado varón. Amada mujer, capaz que gritás mucho y no te quiere oír. Y bueno, no hay problema. No pasa por orar juntos, oren separados si quieren, pero bajo un mismo criterio. ¿Estamos edificando un diseño o estamos edificando lo que queremos? ¿Y qué pasa si mi marido no es? Llámalo para que sea. No hace falta que le digas vení a orar. Vos tenés que hablar como si esto estaría ocurriendo. Y tenés que obrar como si esto estaría ocurriendo. Porque esto, tarde o temprano, va a ocurrir. ¿Tienen un cachito más? ¿O se quieren ya? Se van así. Comportamiento familiar. Vamos a orar, se tiene que resolver esto. Comportamiento individual, comportamiento matrimonial, comportamiento familiar. Efesios 6, ya nos vamos de versículo. Hijos, ¿cuántos hijos hay acá? Aparte, bueno, mis padres ya no están. Dios me dio dos padres hermosos, pero fui hijo en algún momento de mi vida. Hijos, obedezcan al Señor, hijos, obedezcan en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. No escuché ninguno que diga amén, ningún hijo. Hijos, obedezcan en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre. ¿Qué es honrar? Dar valor. Dale el valor que tienen. Ahora, cuando dice padre y madre, no habla solamente o no habla específicamente del progenitor. Porque hay progenitores que nunca actuaron como padres. Cuando habla padre y madre, está hablando, y puntualmente la expresión dice, personas que imparten y dan vida y están comprometidas con esa vida que dieron. Dan vida y están comprometidas con esa vida. Son responsables de esa vida. No educan esa vida como quieren, sino como Dios dice. No, porque el otro día leí un artículo de una psicóloga especialista en adolescencia y lo que me decía es, yo ¿sabes lo que le diría? Tómatela. Y vengan de a uno los psicólogos. La mayoría de los que están hablando por internet, que ves ahí videíto y todo, lo que dan clase, no tienen hijos. Y si lo tienen, es un demonio.
Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Hay gente que tendría que estar en esta tierra y por no honrar no está. No significa, estamos hablando, a la iglesia está dando esto, está enviado esto, ¿sí? Inflen el pecho a los padres. Perdón, inflen el pecho a los hijos ahora. Mirá, si tenía a tu mamá acá, ahora te toca a vos. ¿La tenía? ¿Papá? ¿Está acá? Y vosotros padres, ¿cuántos padres? No levantaron mucho la mano. Vamos a orar para reprender a los padres que no actúan bien y a los mentirosos también. Y vosotros padres no provoquen a ira a sus hijos. Cuando dice ira, habla de no provocar a ira. La terminología es molestar a alguien de cerca con cuestiones personales. O sea, yo te educo de acuerdo a lo que yo quiero y lo que creo y lo que digo que tiene que ser. Son cuestiones personales. Es molestar constantemente con lo que a mí me parece. Por eso yo siempre digo el mismo ejemplo. Si tu hijo, o, bueno, estoy hablando en general, o mi hija tira un vaso de agua en la mesa, ¿por qué me enojo? ¿Porque tengo que limpiar o porque quiero educarla para que el día de mañana no ande tirando vasos por todos lados? Los hijos no tenemos permitido, los padres que estamos en la iglesia, educarlos como nos parece, de acuerdo a lo que yo creo que tiene que ser, o para que no me moleste, o para que se calle, porque estoy hablando y cuando hablan los grandes, los hijos se callan. ¿Quién dijo eso? Participaciones justas está bien. Amados, si nos vamos a la psicología cambia todas las... En el 50 te decían, no, reprendelo y dale con todo. Y ahora te dicen todo lo contrario. Entonces, no quiero lo eterno, a los principios eternos. No le prohíbas muchas cosas porque le vas a sacar la identidad. O dale todo lo que te pide, porque así después el día de mañana tiene poder de decisión. ¿Qué sé yo? Esta cosa que inventamos. Provocar a ira es educarlo de acuerdo a lo que a mí me molesta. Eso es provocar a ira. Es educarlo y yo no hacer lo que le digo que tiene que hacer. No estés todo el día con el celular y vota. Cuando son chiquitos por ahí no dicen nada. Cuando son grandes, ¿y vos quién sos para decirme a mí lo que tengo que hacer si vos haces lo mismo? Provocar a ira es, yo hago cosas en lo oculto y reprendo a mi hija por lo que ella hace, que yo hago en lo oculto y no se ve, pero ella lo hace en lo público. Porque me enteré. Entonces la voy a retar porque me enteré. Pero yo en lo público, pero mirá lo que estuve haciendo. Padres, no provoquemos a ira a nuestros hijos. Amados, son hijos. No son esclavos. Quiero que me escuchen todos los que son padres. Nuestros hijos son hijos. No son esclavos. No tienen que cumplir responsabilidades de padre o de madre. No tienen que cumplir las responsabilidades que ellos no están capacitados ni tienen la madurez para cumplirlas. Eso provoca ira. Cuando alguien está fuera de diseño, provoca ira. Un hijo es un hijo, no es un padre, no es un esposo, no es una esposa. Hay hijos que han tenido que tomar el lugar de ser aquello, y muchos de nosotros hemos crecido así quizás, de ser el sustento del hogar. Está bien que lo haga, pero no es obligación. Son hijos. Y voy a decir algo que es más doloroso todavía. No son nuestros. Se nos dieron para administrar, pero no son nuestros. Al que le tengo que preguntar es al padre de ellos.
qué está ocurriendo para hallar gracia y oportuno socorro para solucionar lo que les está ocurriendo. Y Dios, que es el Padre, que suple, es el que me va a dar la respuesta, porque yo soy un administrador. Nuestros hijos vinieron porque Dios quiso. Yo quiero que esto quede claro en nosotros, por lo menos en los que están acá. Nuestros hijos vinieron a esta tierra porque Dios quiso. ¿Y sabe por qué quiso? Porque nos vio capacitados para estar con nuestros hijos. ¿Por qué nos vio capacitados? Porque Él nos vio en Cristo y que los íbamos a administrar en Él. Somos meros administradores de nuestros hijos. Y sigue Pablo y dice, si no críenlos, críenlos significa nútranlos para que maduren. Nútranlos para que maduren. Y esto no es, ora vos con la nena, ora vos con el nene, y al final tu papá o tu mamá no ora nunca. No importa quién lo hace. La responsabilidad Dios se la va a tomar a los dos, si están los dos. Al final tus hijos no te ven nunca. Que te vean a vos. Que te vean a vos. Porque estamos para nutrirlos y que ellos maduren en el Señor. Dice, críenlos en disciplina. Y acá la palabra disciplina es instrucción que hace que la persona instruida se desarrolle de modo que alcance plena madurez. La instrucción es para que se desarrolle de manera que alcance plena madurez en el Señor. Y amonestación. Y esta palabra amonestación, yo sé que no es para el 2024, pero es eterna. Porque esta palabra amonestación significa direccionar la mente en el sentido que necesita ir. No, pero hay que dejarlos pensar. Direccionar la mente en el sentido que necesita ir mediante una advertencia inspirada por Dios. Y esto no es, guarda que si haces esto te va a pasar lo otro. No, no, no. Es direccionar sus pensamientos. Ustedes lo pueden buscar en cualquier diccionario bíblico, no estoy inventando nada. Direccionar sus pensamientos para que la mente sepa a dónde tiene que ir. Por eso la Escritura misma dice, instruye al niño en sus caminos y cuando fuere adulto no se apartará de él. Hay que instruirlo. Y no lo hice hasta ahora. Qué buen momento de cerrar filas y ponerte a trabajar en diseño. Mediante advertencia inspirada por Dios. Oro. Dios me habla. Le hablo. Y tarde o temprano, eso que dije ocurrirá. Pero mi hijo, mi hija está en las drogas. Seguí hablando lo que Dios dice. Hoy puede tener vicios. Hoy puede estar viviendo en situaciones que no tiene que vivir. Seguí hablando lo que Dios dice. No claudiques. Paciencia y perseverancia. Seguí hablando lo que Dios dice, que tarde o temprano, más tarde que temprano, más temprano que tarde, lo que Dios dice va a ocurrir. Yo soy un ejemplo, pero no un ejemplo de persona, un ejemplo de una madre que durante más de 20 años se la pasó orando. Llegaba a cualquier hora, yo a la noche, ella oraba. Llegaba en cualquier estado, ella oraba. Ella siempre declaraba lo que yo sería en el Señor, porque una vez Dios le dijo lo que yo iba a hacer en Él. Y ella nunca dejó de orar. Nunca. Mi viejo tampoco. Y no soy perfecto ni lo fui, pero amados, llegó un momento en el cual la palabra se realizó. Porque si yo le digo, al final no cambias más, sos un alcohólico, sos una alcohólica, haces esto, haces lo otro, mirá los disgustos que me traes. ¿Sabés lo que va a decir tu hijo y tu hija? Entonces, ¿para qué estoy en la tierra? Estamos para afirmarlos, amados.
¿Qué? ¿No hay que corregirlos? Sí, inspirados. Para afirmarlos. Afirmarlo. Nunca es tarde para salir de las posiciones humanísticas, egocéntricas que nos metió este sistema. Salgamos corriendo. Vayamos a donde tenemos que ir. ¿Saben lo que está esperando nuestros hijos? Más allá del abrazo, el besito, el regalito, el celular, lo que vos le quieras comprar. Amados, nuestros hijos están esperando palabras de dirección sobre sus vidas. Eso es lo que están esperando. Aunque hoy te digan, no tengo ganas de hablar, está bien, es normal. Hable o no hable con vos sí vas a hablar de lo que Dios habla de él o de ella. Y hay más, amados, pero lo último que regula Pablo, y con esto cierro, irá en la versión escrita, lo que falta. Él regula el comportamiento entre los empleados y los empleadores. Pablo dice, y vosotros, acá, siervos, obedezcan a sus amos terrenales, con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón, otra vez la humildad, como a Cristo. No sirviendo al ojo, o sea, no te está controlando la vida el patrón, como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo. Levantá la vara, mira un poco más arriba de tu jefe. De corazón, haciendo la voluntad de Dios, sirviendo de buena voluntad como al Señor. Y después ustedes lo tienen ahí. Y sabiendo que del Señor, sabiendo que el bien que cada uno hiciere, éste recibirá del Señor, sea un siervo o sea libre. Y vosotros, amos, haced con ellos lo mismo, dejando las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos y vuestro está en los cielos. Y bueno, y lo que sigue ahí, Él está regulando las conductas. Los que son empleados, los que son siervos, obedezcan. Y los siervos, no se aprovechen. Los amos, no se aprovechen. Los jefes, no se aprovechen. Después de entender todo esto, después de entender estos cuatro diseños y su funcionamiento, amados, después de entender posición, después de entender identidad, después de entender cómo funciona todo y resolver en el corazón, porque no todo lo vas a poder hacer ahora, pero resolver en el corazón que funcione según Dios, ahí vamos a orar. Ahí vamos a orar. Porque esa oración sí que no va a tener estorbos. Si yo resuelvo en el corazón, la oración no va a tener estorbos. Nosotros a veces queremos orar por la salud, pero estamos en fornicación. Queremos orar para que Dios me solucione cuestiones financieras, pero el diseño está todo roto en casa. Orar por la salud, el matrimonio, la familia, por el trabajo, por las cuestiones de dinero. Amados, si no está resuelto cómo funcionan los diseños individual, matrimonial, familiar, antes Dios habló del congregacional y el diseño para los vínculos terrenales. Amados, si eso no está resuelto, ¿sabe qué va a pasar? Dentro de 6 meses vas a volver a hacer la misma oración si se te soluciona todo ahora. Porque si yo no sé cómo funciona, cuando la cuestión esté medianamente solucionada, voy a volver a hacer las cosas que yo quiero. Entonces se va a volver a romper y dentro de 6 meses, 5, 4, 2, 1 año, vuelvo a orar por lo mismo. Hoy le decía a una persona, si hubieras oído, si hay gente que hubiera oído hace 3 años advertencias que les dimos, sus vidas no estarían deshechas como están hoy. Y que Dios no recibe más, no, siempre habrá oportunidad. El tema es que te perdiste 3, 4, 5, 2 años.
Yo no voy a preguntar quiénes no tienen trabajo, ni quiénes, porque tampoco vamos a andar haciendo regalos de bendiciones. Pero amado, si no tenés trabajo, si no tenés recursos, si el recurso que tenés no te alcanza, no ores más ni por otro trabajo ni por prosperidad. ¿Sabés cuál es el punto central? Sé generoso. Y orá para ser generoso con los recursos que tenés. Señor, prosperame. Y después viene la prosperidad. ¿Y qué está sosteniendo esa prosperidad? Hay personas que dicen, yo hago todo y no cambia nada. La pregunta es, ¿pero sabés cómo funciona? ¿Sabés cómo funciona? Hago todo y en mi matrimonio no cambia nada, pero ¿vos sabés cómo funciona? Porque si no sabés cómo funciona, obviamente nada va a cambiar. Porque la oración está estorbada por la falta de conocimiento, la falta de entendimiento. Por eso necesitamos ponernos en orden. Si hay luz, tiene que haber orden. Y pero mis hijos ya se fueron, los perdí. No. Vos y yo somos padres hasta que Valentina, mi hija, tiene 14 años. Hasta que tenga yo vida, ella va a seguir siendo mi hija. Y tengo autoridad para seguir orando por ella. No es que a los 20 que emancipe y se vaya. Seguís siendo el padre y seguís siendo quien lo administra. Quizás ahora no tan de cerca, pero seguís siendo quien lo administra. Quizás hoy se puede manejar solo, se puede manejar sola y está muy bien, pero tu oración tiene que ser conforme a diseño. No puede estar tu hijo, tu hija, mi hija con cualquiera. Y si está con cualquiera, la oración, si estamos bajo diseño, cuando digo cualquiera no estoy hablando de una pareja, estoy hablando de amigos, estoy hablando, sí puede ser una pareja. Amados, la oración bajo diseño, si yo estoy seguro que estoy bajo diseño en el entrenamiento a mi hija, yo puedo orar con autoridad ante el Señor. Porque el Señor me va a hablar, porque Dios no habla de otra cosa que no sea de sus diseños. Dios dice, sí, está bien, yo te escucho, pero el asunto de tu vida no se resuelve con yo dándote cosas. El asunto de tu vida se resuelve a partir de que me conoces y conoces mis diseños. Por eso vení a orar, pero para conocerme. Y cuando me conozcas, entenderás el funcionamiento y vas a ver cómo aquellas cosas que hoy veías lejanas las vas a empezar a ver cercanas. Aquellas cosas que veías imposibles las vas a ver posibles. Aquellas cosas que veías que no tenían nunca solución, vas a ver como mi palabra, con una sola palabra, cambia el destino profético de alguien. Papá, mamá, una sola palabra tuya cambia el destino profético de tu hijo o de tu hija. Una sola palabra, en Cristo, hablada por Dios, cambia el destino de tus hijos. Si querés ponerte de pie, nos vamos. No me quiero ir sin terminar esto, amado. Porque sonó muy fuerte en mi corazón y yo necesito que lo expresemos hoy. Sé que ha pasado tiempo y yo les agradezco porque ustedes han estado expectantes, han estado atentos, han oído. Pero es necesario que esto no quede fuera del contexto de la palabra. El Señor dice, el asunto de tu vida no se resuelve con cosas. El asunto de tu vida, lo que te pasa en tu vida, no se resuelve con cosas. Lo que te pasa en tu vida se resuelve en el conocimiento que tengas de mí. Porque si me conoces vas a saber cómo funcionan mis diseños y tu cabeza va a estar despejada para hablar de otras cosas. Dios nos despeja la cabeza automáticamente. Amado, vamos a estar orando por cosas. Y Señor, y necesito, y yo quisiera, y me gustaría, y Dios te va a decir, vení, que quiero orar por vos.
que no me conoces ni te conoces. Vení que quiero orar por vos, te dice el Señor. Wow. Sí, porque si yo oro por vos, mi oración, mi palabra generará conocimiento de Cristo. Por eso Pablo decía: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Amado, de eso se trataba la oración de Jesús, la oración modelo, que algunos lo tienen como el Padre Nuestro. Padre nuestro que estás en los cielos, yo te honro por sobre todo. Yo te declaro el Señor, yo te declaro lo más grande en la tierra y en los cielos. Yo te declaro el Señor, el Dios del universo. Pero todavía no lo veo, no importa, pero es lo que Dios es. Y a medida que lo hablamos, lo iremos viendo, y ahí iremos viendo cómo verdaderamente Él nos ve. Veremos el valor que Dios nos da. Padre dice: conózcanme, conózcanme. Resuelvan en su corazón que yo soy Dios y todo se va a añadir. ¿Y sabes qué? Dios en la cruz nos permitió tener el mediador entre Él y nosotros para que podamos tener libre acceso a conocerlo al Señor. La Escritura narra una historia, y con esto los dejo tranquilos o meditando. Todos la deben conocer. Habla de Marta y de María y de la muerte de su hermano Lázaro. Todos conocemos del Señor. En vez de ir a sanarlo cuando estaba enfermo, lo dejó morir. Hoy se enojaron Marta y María con el Señor. Y toda la gente decía: este que tanto sanó no podía sanar al amigo. Y te muestra: el Señor no se mueve por emociones, sino por propósito. Y Marta lo increpa en un momento al Señor y le dice: si hubieras estado ahí, mi hermano no hubiera muerto. ¿Sabes lo que Dios me mostraba? Y esto es para todos nosotros. Muchas veces nosotros le decimos al Señor: si hubieses estado ahí, aquello o lo otro no hubiera acontecido. ¿Y sabes lo que dice Dios? Siempre estuve ahí. Lo que pasa es que no me veías porque no me conociste. Ninguna oración que no parta de conocerlo a Él será una oración efectiva, amados. Yo siempre estuve. Porque yo no cambio mis promesas. Ya las hice realidad. Y yo dije que estaré con ustedes todos los días hasta el fin. Y esta situación que estás viviendo, ocúpate de conocer al Señor de las situaciones. Ocúpate de conocer al Señor de lo que ocurre. Sí, pero mi vida es un huevo frito. No hay manera de resolverla, amado. Quizás no en lo terrenal, pero en el mundo del Espíritu todo se resuelve. Todo vuelve al orden, todo vuelve a la luz. Las tinieblas desaparecen, amado, y quedamos establecidos y conociéndolo a Él. Porque si Dios te dio la oportunidad de conocerlo y vivimos para conocerlo, ¿qué te importa todo lo demás? El río de la potencia del conocimiento de Cristo se lleva toda raíz de amargura, todo dolor, todo lo que te está ocurriendo, el pasado. El pasado no es que desaparece, queda ahí, pero ¿sabés lo que empieza a ocurrir? Ya no duele. Ya no duele. Ya no hay culpa. No hay condenación. El dolor es cuestión del pasado. Señor, ¿sabés qué? Amado, levantá tu mano si querés, cerrar tus ojos. Pero ¿sabés lo que va a empezar a pasar esta noche? El Señor está absorbiendo mucho dolor. El Señor está absorbiendo mucho dolor. Es la potencia de Cristo, del Cristo que está en vos, dando a conocer al Padre, y absorbe el dolor. La gracia se está manifestando. Él es la gracia y Él es la verdad.
con ninguno de mis requisitos, pero mi hijo los cumplió. Y su gracia te hace portador de la verdad. Y esa verdad dice que el pasado quedó cancelado. Esa verdad dice que no hay condenación para el que está en Cristo. No podés orar porque hoy tenés la cabeza contaminada con culpa, con condenación. Pero la palabra hoy dice, se resuelve la cuestión en el corazón. Hoy vamos a aumentar en el creer. Vamos a creer bien. Vamos a creer lo que Dios habla. Vamos a oír y hablar. Y sí que cuesta, pero a Él le costó más. Y sus padecimientos son los que absorben los nuestros. Señor, date a conocer en la manera, en el formato, de la manera que vos quieras, pero date a conocer. Porque somos personas que tenemos el corazón dispuesto a ser aquellos que te conozcan en profundidad. Nosotros no necesitamos llamar a Dios, Dios ya está. Pero ese Dios que está necesita ser conocido por nosotros, no por una necesidad de Dios, sino que nosotros necesitamos conocer a ese Dios para que lo que ocurre en el corazón se resuelva. Espíritu de Dios, trae convicción, porque cuando vos traes convicción, no hay condenación, solo decisión de arrepentimiento, pero no hay condenación. Señor, toda culpa, toda palabra necia soltada sobre mis hermanos, la cancelo por el poder de la cruz. Porque es así, son oraciones que vienen de vos. Así dice el Señor. Toda palabra necia soltada contra tu vida es cancelada por el poder del Espíritu, por la vida del Espíritu. No sos lo que los necios o que oraciones o declaraciones necias dijeron. Sos un diseño que costó sangre. Y estás en esta tierra, y estás vivo, y estás viva para manifestarme. Lo que ocurrió hasta hoy, estás a una palabra de arrepentimiento, de que quede clavado en la cruz. Palabras de bien, Señor, tu palabra, Señor. Hablales lo que vos decís. Hablales lo que vos decís. Hablales lo que vos decís de ellos. A los que están acá, a los que están en sus casas. Hablales, Señor. Para que no sean palabras de humana sabiduría, sino que los arranque de donde están el poder del Espíritu de Dios. No queremos palabras de humana sabiduría, queremos la palabra potente y poderosa del Espíritu. Señor, sé eficaz, sé todo lo eficaz que sos. Date a conocer en el corazón de los santos, como ya lo hiciste, pero que quede más profundo ese conocimiento. Hay un reposicionamiento. No porque Dios alguna vez te haya sacado de algún lado. Lo que Dios dice es para siempre. Pero te has movido, te has corrido. Y hoy el Espíritu dice, si hay arrepentimiento, hay reposicionamiento. Los padres que estén acá empiecen a revertir
palabras de humana sabiduría que dijeron sobre sus hijos. Es una orden del Señor. Así dice el Señor: padres, hablen de sus hijos conforme a lo que yo digo. Son mi iglesia amada. Son parte de un diseño divino. Son parte de aquello para lo cual yo los puse en la tierra para manifestarme. Son mi expresión en la tierra. Decilo, papá. Decilo, mamá. Lo que no veas de tus hijos, seguí hablando lo que Dios dice. Lo que no veas de tu esposa, lo que no veas de tu esposo, declara que serán un matrimonio bajo diseño, un gobierno de Cristo manifiesto. El río de la palabra de Dios, la potencia del Espíritu, arrasa y se lleva todo lo que hasta hoy no permitió que ese matrimonio sea un diseño expresado en la tierra. Señor, date a conocer tu potencia, Padre. Sí, Señor. Varón, mujer, si estás acá con tu esposa, si estás acá con tu esposo, ponele la mano en su hombro, en su cabeza y empezá a declarar palabras. Decile al Señor: gracias, Señor, por la mujer que me diste, por la ayuda que me diste. Gracias, Señor, por el hombre que me diste, porque Él es la cabeza del hogar, Él es responsable. Gracias, Señor, porque lo que hoy no veo, yo declaro que así será. Así es. Y lo que hoy es Él, lo que hoy es ella, será absorbido por el poder de la cruz a partir de tus declaraciones. Los hijos que estén enojados con los padres, aunque tengas edad mayor, soltá a tu papá, soltá a tu mamá, honralos por estar acá vivo y viva. Perdonalos, lo hayas conocido, no lo hayas conocido, haya pasado lo que pasó, perdónalos, soltalos, porque están agarrándose a vos, están arraigados a tu alma. Pero si lo soltás, el poder de la cruz te dará sanidad sobre eso. Sé sano, sé sana. Iglesia, sé sano, sé sana. Sé sano. Sé sana. Todo, la cruz absorbe todo. Salí del enojo. Es una operatividad del Espíritu absorber lo que hoy te mantiene cautivo. Sé que fue doloroso, sé que fue difícil, sé que es complicado resolverlo, pero salí de ahí, porque te está nublando lo que sos.